Hola, soy Marcelo San Martín del Ramón y Cajal. Vamos a continuar la presentación del protocolo de arritmias. Esta es la segunda parte. No dejes de ver la primera parte aquí en este canal porque hay pistas muy importantes para el clínico basadas en la anamnesis como tiene que ser. Y un resumen sobre los latidos prematuros o extrasístoles. Vamos a seguir, pero antes tengo que deciros que esto es mucho más enfocado en la consulta de cardiología que en una consulta de atención primaria o medicina interna, ¿ok? Entonces, lo primero es que estoy aquí solo de portavoz de mis colegas de arritmias que han hecho un magnífico trabajo y estas diapositivas las había hecho en conjunto con el doctor Eduardo Franco. Aquí veis el comité de elaboración de este protocolo, todos aritmólogos menos yo, miembros del equipo del Ramón y Cajal de cardiología. ¿Okay? Bueno, este es el primer algoritmo que toca en esta presentación. Después de la historia clínica, exploración física en el electro y con base a esto podemos decir que si lo que tiene el paciente no es una arritmia, le damos el alta directamente sin hacer más estudios. ¿Vale? Si parecen extrasístoles esporádicas, que ya hablamos de esto y ya puse un algoritmo en la primera presentación, es el eco en la consulta y si no hay nada, alta. ¿Okay? Si el eco es normal, alta. Pues puede ser que el paciente nos cuente una taquicardia sinusal inapropiada, quiero decir, con una frecuencia cardíaca muy elevada para la actividad o estado emocional en este momento. Esto es muy frecuente esta temporada después de la pandemia de COVID, especialmente en aquellos pacientes que tuvieron síntomas del coronavirus. En estos pacientes con clínica y taquicardia sinusal documentada, podemos ampliar el estudio con ergometría, Holter o idealmente una grabadora de eventos y de ahí probar tratamiento con bisoprolol, propranolol o ivabradina. Y si los controlamos alta y si no es así, seguimos intentando en siguientes revisiones en cardiología normal según las etapas del tratamiento farmacológico que hemos probado antes. Ahí veis que ya no nos limitamos a la consulta presencial, o sea que en la diapositiva ahí viene, ¿no? Que podemos seguir el paciente por teléfono o eventualmente una videoconsulta. Y hay una condición que yo no quería dejar pasar, que es especialmente frecuente en mujeres jóvenes sin cardiopatía, y que es una forma de disautonomía. Una disautonomía que a lo mejor habéis oído hablar de disautonomías en contexto del síncope, esta de aquí rara vez cursa con síncope. Es el POTS. POTS significa Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Para el diagnóstico hay que demostrar un aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 30 latidos por minuto desde el decúbito supino al ortostatismo en 5 minutos. O sea, poner el paciente tumbado, relajado, medir la frecuencia cardíaca, luego póngase de pie, esperar 5 minutos e ir tomando tensión, frecuencia cardíaca. Esto es obligado en la consulta del paciente con síncope, palpitaciones. Una vez hecho el diagnóstico, en primer lugar lo que hay que hacer es dar tranquilidad al paciente porque esto es de buen pronóstico, aunque hay que tener mucha paciencia. Los síntomas son muy difíciles de tratar muchas veces. Se puede probar con expansión de volumen, más agua y sal, lo que quiero decir con esto. Y entre los fármacos, el que tiene más chance de conseguir atenuar los síntomas es el propranolol. El siguiente capítulo es el de las taquicardias rítmicas y irregulares. Y ahí hay dos apartados. A todos les hacemos un ecocardio en la consulta para estar seguros de no haber cardiopatía estructural significativa. Y los dos apartados son, tengo documentada la taquicardia, que bien, suerte, puede ser un flúter o una fibrilación auricular o cualquier otra taquiarritmia, o no tengo la taquicardia documentada en un trazado. Sobre la fibrilación y el flúter tengo un par de diapositivas después. Para las otras taquicardias, remitir a la consulta monográfica de arritmias. Los van a ver en arritmias. Sobre intentar documentar las taquicardias, que son esporádicas, conseguir tener la suerte de plasmarlas en un Holter es muy ingenuo. O sea, el Holter es para síntomas diarios o cada 2 días como mucho, ¿no? Por otro lado, muchas de ellas pues no les da tiempo a los pacientes a que venga alguien o acudir ellos a un centro donde se les pueda hacer un electrocardiograma, ¿no? Entonces, en estos casos, un dispositivo de este tipo sería cerca de lo ideal. Este es el Cardia. Hay otros dispositivos en el mercado, ¿vale? El paciente se autodocumenta la taquicardia cuando la nota. Eso es lo que llamamos grabadoras de eventos. Cada vez estamos utilizando más estos dispositivos, ¿okay?
Este otro es el más barato que he encontrado en el mercado, en internet. Y el Apple Watch, el Apple Watch 4, perdón, y otros relojes, los llamados wearables, que se están utilizando cada vez más, pueden ayudar a registrar también estas alteraciones esporádicas del ritmo cardíaco. Pues se puede implantar un Holter Reveal, pero esto es un poco drástico en la mayoría de los casos, ¿no? Nuestro grupo, capitaneado en este caso por el doctor Daniel Rodríguez, que ahora milita en el 12 de octubre, también en Madrid, hizo un estudio muy interesante con 95 pacientes, la mayoría de sexo femenino, con taquicardias no documentadas, que fueron sometidos a un estudio electrofisiológico. En la mitad de los pacientes se indujo alguna taquicardia y en el 20% se demostró una doble vía nodal, que podría ser, digamos, el sustrato de una taquicardia intranodal. En cerca de un tercio no se encontró nada y en el seguimiento hubo un 29% de recurrencias, que estuvieron más o menos repartidas por igual, de forma homogénea, por los grupos de taquicardias tratadas, doble vía nodal, etc., ¿no? Y con el estudio fisiológico negativo. Entonces, una opción, o sea, pacientes con taquicardias frecuentes, rítmicas, que no las tenemos documentadas, hacer un estudio fisiológico, ¿ok? Esto lo decidirá el equipo de arritmias. Vamos a ver ahora qué recomiendan nuestros arritmólogos con el Flutter. Bueno, historia, exploración, electroeco en la consulta, anticoagulación y fármacos para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y si es un Flutter común, los remitimos a arritmias. El Flutter común es el que voy a mostrar en esta diapositiva. ¿Okay? Es que el de la sierra en la línea de base. Ahí están las flechas rojas. Casi se ve mejor de lejos que de cerca. Suele ir a 150 latidos por minuto. Esto es porque las aurículas, como sabéis, van a 300 latidos por minuto y conduce 2-1. Es decir, 2 ondas de Flutter para una onda ventricular. Una onda F pasa el ventrículo por cada 2. ¿Cuál es la peculiaridad aquí? Que estos casos se manejan bien con ablación. Que justo unos puntos de ablación en el istmo cavo tricuspidio suelen cortar el circuito y prevenir las recurrencias. Volviendo a la diapositiva, si no es un Flutter común, con frecuencia son de origen en la aurícula izquierda, veremos si el paciente es candidato o no a terapias invasivas. Estos pacientes tienen arritmias que se parecen mucho a la fibrilación auricular y tienen una mayor tasa de recurrencias tras la ablación. Si hay fragilidad, comorbilidades varias, somos más partidarios de control de frecuencia cardíaca, anticoagulación y un manejo parecido a la fibrilación auricular, con alta de seguimiento cuando tenemos controlada la frecuencia cardíaca y los síntomas. Vamos ahora a la fibrilación auricular. El objetivo aquí no es presentar un protocolo completo de qué hacer con la fibrilación auricular. Bueno, en resumen, muy resumido, de menos de 48 horas cardiovertir, de más de 48 horas control de ritmo o control de frecuencia cardíaca. Voy a ir a lo práctico. Si es un primer episodio, muchas veces provocado por algún problema respiratorio, un posoperatorio, tras un estudio inicial básico, no hacemos seguimiento. La indicación de anticoagulación suele depender del score CHA2-VASc y el balance beneficio-riesgo, y el paciente se puede dar el alta después del estudio inicial. Si hay varios episodios y el paciente es candidato a ablación de venas pulmonares, lo vamos a remitir a la monográfica de arritmias, la consulta de arritmias. Y aquí viene el protocolo en caso de FA persistente, fibrilación auricular persistente. 2 apartados, pacientes asintomáticos y sintomáticos. En pacientes asintomáticos debemos clasificarlos en 2 grupos, los de FEBI reducida y los de FEBI normal. En FEBI reducida es posible que sean pacientes con taquicardiomiopatías, es decir, la FEBI baja es porque tiene una FA rápida, y por otro lado es donde se está viendo un mayor beneficio clínico e incluso de supervivencia con la ablación. Así que los derivamos todos a arritmias. Podría ser incluso a través de la aplicación Microsoft Teams o directamente a la consulta para que los valoren de una manera especial. Ahí van a individualizar qué hacer con los pacientes. Los de FEBI normal se manejan como los demás pacientes si tienen más de 60 años, con control de frecuencia cardíaca. Y si son jóvenes, esa edad es arbitrario, ¿no? Estamos hablando de pacientes con FEBI normal asintomáticos, ¿vale? Si son jóvenes, sí que los mandamos a arritmias.
Los pacientes que no toleren bien la fibrilación auricular son más claros candidatos a un control del ritmo, en vez de control solo de la frecuencia cardíaca. Así que planteamos una cardioversión eléctrica, lo que nos va a permitir valorar si los síntomas realmente mejoran con el ritmo sinusal. Esto suele requerir el tratamiento con fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal después de la cardioversión. Si hay recurrencia y no hay fragilidad, comorbilidades importantes, valorar la monográfica de arritmias. Y en caso de recurrencia en pacientes no candidatos a ablación de venas pulmonares, haremos control de frecuencia cardíaca. Veréis que una vez que el paciente está estable, con el diagnóstico y el planteamiento bien explicado, el futuro no es secuestrarlos en la consulta, ¿vale? Damos el alta de seguimiento y siempre estaremos dispuestos a reevaluar el caso si hay necesidad, a través de consulta o consulta presencial. Este es el final de la segunda parte, ¿vale? Podéis enviarme comentarios, preguntas, intentaré contestarlas y, como se dice siempre, ¿no? Dale un like, suscríbete y así te mantienes conectado al canal. Continuaremos. Un saludo.